Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos con otro vídeo más, correspondiente al bloque de álgebra de matemáticas de segundo de bachillerato de ciencias. Y en este vídeo, que vamos a meter en esta lista de reproducción del tema de determinantes, pues os voy a comentar pues el trabajo que hay que hacer en esta evaluación, que es el que va a hacer referencia a las propiedades de los determinantes vistas en este tema. Entonces, nada, os voy a recordar las propiedades. Ese trabajo lo vamos a presentar en una hoja Excel, que es la que me tendréis que adjuntar a la dirección que ya sabéis. Y nada, os voy a dar ahí algunas pistas. En primer lugar, os recuerdo las propiedades que vais a tener que también poner en el trabajo. ¿Vale? Os las recuerdo, están aquí, mirad, son las de los apuntes. Entonces, las propiedades que habíamos visto son que el determinante de una matriz coincide siempre con el de su traspuesta, que si en una matriz cuadrada una fila o una columna tiene todo cero, sus elementos son cero, el determinante vale cero. Al permutar dos líneas paralelas en una matriz cuadrada, el determinante cambia de signo. Si tiene el determinante dos líneas paralelas iguales, con lo cual el determinante también vale cero. Si multiplicamos por el mismo número todos los elementos de una fila o columna, una matriz cuadrada, su determinante queda multiplicado por ese número. Podemos hacerlo al revés, pero a lo mejor es lo que yo os muestro, es que pongáis una matriz, multipliquéis una fila o columna por un número y que veáis que el determinante queda multiplicado por ese número. Un determinante también vale cero si tiene, además de que las filas sean todos ceros o iguales, o columnas, si tiene las filas proporcionales. Después teníamos esta propiedad, que os decía yo que antiguamente la utilizaba mucho, pero ahora pues para las propiedades pues no la utilizo, la cual decía que si una línea, en este caso esta columna, es suma de dos elementos, este determinante lo podíamos separar en dos, donde la primera y tercera columna se mantienen en ambos, y lo que pondríamos sería pues mirar los elementos que aparecen en la suma por un lado y por el otro. Sumáis esos dos determinantes y el resultado tiene que valer lo mismo que este determinante. La octava decía que si a una línea de una matriz le sumamos una combinación lineal de sus líneas de las demás líneas paralelas, el determinante no varía. Esta propiedad tenía un bis, si os acordáis, que es la que utilizamos casi siempre, que a una línea se le puede sumar o restar otra multiplicada previamente por un número. Aquí la que vamos a utilizar es esta propiedad, la de la combinación lineal. Bien, si seguimos, había todavía otras tres propiedades que son las que tenéis aquí, que es que si a una matriz tiene una línea que es combinación lineal de las líneas paralelas, su determinante es cero. Este realmente no se utilizaba mucho en la práctica, pero bueno, vamos a comprobarlo aquí. Y después las dos últimas lo que decían es que el determinante de un producto de matrices coincide con el producto de los determinantes de cada una de las matrices por separado, y si una matriz es regular, invertible o tiene inversa, el determinante de la inversa es igual a 1 partido del determinante de A. Estas son las propiedades. Había dos más que hemos visto, que eran aquellas que se utilizaban para calcular un determinante a partir de sus desarrollos, ¿vale? Que eran las propiedades 12 y 13, que había en los apuntes, pero no las vamos a meter en el trabajo, nos vamos a quedar aquí. Bueno, pues yo ahora lo que voy a hacer es irme al Excel y os voy a decir un poquito cómo tiene que ser la presentación, porque hacer esto no da ningún problema, simplemente poner matrices, vais a ver que calcular el determinante de una matriz cuadrada en Excel no lleva absolutamente nada, con lo cual sería un trabajo muy sencillo. Entonces lo que se va a pretender es que, aparte de que nos pongáis ejemplos de estas 11 propiedades, que la presentación sea adecuada, que nos facilitéis un poquito la corrección. Y ahí es donde os voy a dar unas cuantas pistas, no para todas, pero sí para unas cuantas propiedades. Así que nos vamos a ir a la hoja Excel y ahí os comento pues varias pistas. Bien, pues en primer lugar, aquí tenéis una hoja Excel, se puede ser ya bien con el software de Microsoft, o bien pues en la hoja de Excel que nos da ahora el Google, si no tenéis acceso a este software. Entonces lo que vamos a hacer, os voy a indicar un poquito la presentación, que es yo lo que más voy a apuntar, porque el resto es poner matrices y ya está, y comprobar que sale bien, ¿vale? Bueno, pues vamos a ponerle un título para el cual vamos a seleccionar, pues no sé, más o menos hasta aquí. Vamos a darle aquí a combinar y centrar, ¿vale? Y vamos a poner un tamaño un poquito así importante, y vamos a poner aquí, pues, propiedades de los determinantes. Bien, esto lo centramos, ¿vale? Mira, si queréis le dais aquí. Mirad, para centrarlo, pues quedaría ahí. Y podemos, si querer, pues darle a las letras un color distinto.
¿vale? Pues seleccionándolas, ¿vale? Pues podemos darle un color rojo, podemos darle, si queréis, al fondo de esta celda, pues podemos darle un color, pues, que más o menos, pues, que quede bien, pues así con el rojo que puede pegar así, pues, bueno, pues vamos a ver, pues vamos a estar aquí mediana, bueno, por ejemplo, ¿vale? Así que el rojo y el verde no pega mucho, pero bueno. Entonces, os voy a indicar cómo meter las matrices. Entonces, por ejemplo, vamos a ir con la primera de las propiedades, ¿no? Pues vamos a combinar estas celdas. A lo mejor aquí. Vamos a combinar y vamos a poner, por ejemplo, 1, podemos hacerlo en mayúscula, el determinante de una matriz cuadrada coincide con el determinante de su traspuesta. ¿Vale? Lo ponemos, si queremos pues le damos también un colorcillo, un poco más de tamaño, pues vamos a darle un color así azul, por ejemplo, vamos a darle un poquito, ya digo, más de tamaño para que se vea un poquito mejor, pues así, y lo centramos también. Bueno, ahora lo seleccionamos y está centrada. Bien, lo ponemos así. Bueno, pues ahora, ya digo, vais indicando las propiedades, lo vais poniendo así. Y ahora, ¿cómo vamos a meter datos? Bueno, lo primero, la mayoría de los ejemplos que yo he puesto, por no decir todos, eran relativos a matrices cuadradas de orden 3. Entonces, claro, si vosotros cogéis los apuntes y vais poniendo los ejemplos, no sirve para nada, es simplemente expresar de otra manera, pues algo que ya tenéis. Entonces, que tampoco se os va a pedir mucha cosa. Entonces, nosotros, todos los ejemplos que vais a tener que meter van a ser de matrices de cuadradas de orden 4, para cambiar un poquito y que no copiéis lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se meten los elementos? Vais metiendo el número que os dé la gana y después os podéis mover en horizontal, ¿vale? A lo largo de la fila dando al tabulador, o si estáis en una fila, si le dais al intro, os movéis hacia abajo, de cualquiera de las dos maneras, ¿vale? Bueno, pues voy a darle los valores que me dé la gana, pues por ejemplo, 1, menos 2, 0, 3 para la primera fila, 0, 1, 4, 1 para la segunda, menos 1, 0, 0, y, por ejemplo, 3. Y para la última, 0, 1, 2, menos 2. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo una matriz de orden 4. ¿Cómo calcular el determinante? Pues aquí vamos a poner el resultado. ¿Vale? Pues ponemos el determinante. Si queréis le ponemos un igual, le ponemos si queréis un fondo a esta para destacar el resultado. Y ahora, ¿cómo se calcula el determinante de esta matriz en Excel? Bueno, pues tenemos que meter una función. Las funciones o bien las buscáis o si ponemos un igual y sabemos lo que hay que meter, pues ya está. Entonces, mirad, la función que tenéis que meter es la siguiente. Mirad, tenéis mdet, ¿vale? Ya os sale aquí, os queda esta, mdeterm, ¿vale? Lo que hace es calcular, ahí lo que os dice, devuelve el determinante matricial de una matriz. Bueno, pues le doy 2 veces y ahora lo que tenéis que seleccionar es el rango de filas y columnas. Pues selecciono la matriz. Le doy al intro y lo que tenéis es el resultado del determinante. Como veis, muy sencillo. ¿Vale? Pues entonces, en esta, ahora que tenemos que comprobar, poner la traspuesta. Bueno, pues si ponemos la traspuesta, sería la primera fila, sería la primera columna de esta matriz, pues entonces sería 1, 0, menos 1, 0. Nos vamos ahora a la segunda fila, que sería la segunda columna de la matriz original, menos 2, 1, 0, 1. Ahora nos vamos a la tercera, que sería esta de aquí, que pondríamos, sería 0402, pues 0402. Y por último, la última columna, 313, 313 y menos 2. ¿Vale? Entonces, ponemos aquí otra vez cuánto vale este determinante, ponemos el igual, ¿vale? Le damos al igual, seleccionamos el sombreado de la celda y volvemos a hacer la función. Ponemos un igual, ponemos mdet, como esto ya nos sale 2 veces, seleccionamos y si está bien metido, tiene que salirnos otra vez menos 8. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que tendríais que hacer. Pues un poco la presentación e ir poniendo las cosas. Pero tenéis que facilitarnosla. Entonces hay propiedades que son un poco más complejas y otras más sencillas. ¿Vale? Pues os voy a ir comentando detalles, ¿vale? Tendréis que ir poniendo propiedad 2,
pues no recuerdo cuál era, creo que era la de que si una fila, bueno, lo digo, que si una fila con una es todo ceros, pues el determinante vale 0. Eso es, aquí lo tenéis, ¿vale? Pues ponéis este orden que tenemos en los apuntes. Entonces esta es muy sencilla. Tenéis que poner una línea que tenga todo ceros, ¿vale? Esa no hace falta marcarla y ver que el determinante sale 0, ¿vale? Y ahora ya me salgo de esta hoja, pero bueno, ya digo, lo tendréis que ir presentando así. Ya digo, ahora cogeríais, uniríais, combinar, centrar, le metemos ahí un número 2, ¿vale? Y vais indicando la propiedad correspondiente y vais poniendo aquí los ejemplos, ¿vale? Entonces ahora yo voy a ir indicándoos un poquito para el resto de propiedades, no todas, un poquito cómo debería ser la presentación, así a grandes rasgos, ¿vale? Bueno, voy a crear una hoja nueva, ¿vale? Si me deja. Bien, al fin ya me ha dejado. Bueno, entonces, la tercera propiedad dice que si se permutan dos líneas paralelas de una matriz cuadrada, su determinante cambia de signo. Entonces, por ejemplo, si nosotros metéis una matriz cualquiera, ¿no? Entonces, decidís que vais a intercambiar, por ejemplo, estas dos columnas, marcarlas para que nosotros, mejor dicho, para que yo a la hora de corregir me resulte cómodo ver, que a veces no me voy a tardar mucho en identificarlo, pero darle un sombreado a las dos que vais a intercambiar con un color un poquito distinto, ¿vale? Después, cuando vosotros vayáis a poner, calculáis el determinante, ¿vale? De esta matriz y ahora después, ¿qué tenéis que colocar? Pues decís, pues coloco esta aquí, intercambio estas dos, ¿eh? Esto no. Ahora, selecciono, intercambio, el resto lo dejo igual, ¿vale? Le dais y tiene que salir los valores cambiados. Pero que nos indiquéis, ¿vale? Esto es lo que quiero, que nos facilitéis la corrección, ¿vale? Bien, esto es lo que tendríamos en esa propiedad tercera, con lo cual ya nada. Si tiene dos líneas paralelas iguales, el determinante es 0. Evidentemente ahí no hace falta mucho, ponéis dos líneas iguales, dos filas o columnas, eso no hace falta marcar nada. Bien, estas de aquí, mirad, vamos a ir comentando algunas de estas propiedades. Si multiplicamos todos los elementos de una línea, dije que podíamos hacerlo al revés, ¿vale? Entonces, mirad, ¿qué podemos hacer en esa propiedad? Podéis poner una matriz cualquiera, ¿vale? Pues esta y esta, decíamos, la tenemos aquí, ¿vale? Esta matriz, vamos a quitarle ese sombreado. Entonces, esta matriz tiene un determinante, ¿vale? Lo calculáis. Entonces, ¿qué tenéis que hacer ahora? Multiplicar una fila, una columna. Entonces, lo que tenéis que hacer es, bien, de esta línea o de esta fila o de esta matriz, dejar todo igual, pero vais a cambiar Uy, que no me deja copiar, a ver, copiar ahora. ¿Vale? Entonces, decidís cambiar una. Pues, por ejemplo, cambiáis esta y la multiplicáis, por ejemplo, por 3. ¿Vale? Entonces, si la multiplicáis por 3, pues esto sería 12, esta sería menos 3, esto sería 3 y esto sería 6. Calculáis el determinante y vais a ver que os queda multiplicado por 3. Entonces, lo que hacéis es marcarnos aquí que le dais un colorcillo y decir que lo que habéis hecho aquí es coger esta columna 1, ¿vale? Vamos a ponerlo de esta manera, sería igual a 3 veces por la columna 1 anterior. Con lo cual, yo cuando vea aquí el resultado, tenéis que comprobar que este número que hay aquí es 3 veces este determinante. Es decir, que vayáis marcando las cosas que son las que nos tenemos que fijar en la propiedad. ¿Vale? Lo dejáis ahí y con eso calculáis los determinantes y nosotros ya vemos o yo ya veo que este determinante es el triple de este. ¿Vale? Esa sería la propiedad que tenemos aquí, la 5. La 6, dos líneas proporcionales. Pues nada, ponéis esta no voy a hacer nada, dos líneas, dos filas o columnas. Hacéis más o menos lo mismo que en este caso. Marcáis las filas que sean proporcionales, podéis indicar en la que una sea múltiplo de otra, pues cómo se multiplica, pero bueno, ahí no haría mucha falta. Marcáis las líneas proporcionales para que nosotros veamos de dónde sale que el determinante valga 0. ¿Vale? Seguimos avanzando. Esta propiedad, ¿vale? Entonces, mirad, esta propiedad podríamos hacer lo siguiente. Imaginaos que yo tengo esta matriz, ¿vale? Que es la que estamos aquí trabajando, la pongo aquí. Y yo decido que tengo que separarlo en dos determinantes, en dos matrices, a partir de los elementos de esta columna. Pues esta columna la marco. Y lo que hago es, a esta columna, indicar cómo lo separo, porque aquí no podéis poner 1 más 0, 3 más o 2 más 1 o lo que sea, porque no es posible, ¿vale? Entonces, indicáis en esa línea roja, ¿vale? Esa columna roja, indicáis el 1 en que lo vais a transformar. Pues, por ejemplo, 1 más 0. La siguiente en 2 más 1. Este 1, pues, por ejemplo, podría ser menos 1 más 2.
¿vale? Para que diera 1. Mira, esta la recalcula. Bueno, podría ser 1 más 0 también, poner otro número que sea ahí distinto. Bueno, ya digo, puede ser el mismo, que ya digo, no hace falta, pues si ponemos el 1 más 0, para que no con el menos hace ese cálculo. Y el 3 podemos poner en lugar de, pues, 1 más 2, o 3 más 0, o 0 más 3. Si queréis, ponemos 0 más 3. ¿Vale? Entonces, ahora lo que tenéis que hacer es, estos elementos, ¿vale? Esta matriz, tenéis que calcularla, solo que en lugar de poner el 1, 3, 1, en primer lugar vamos a poner el 1, 2, 1, 0, cambiaríamos este y este, ¿vale? Aquí si queréis, mirad, vamos, como tenemos que sumarlas, pues podemos combinar, ponemos un signo más, ese signo lo podemos hacer un poquito más grande, pues nada, lo ponemos aquí, lo centramos, le damos un tamaño importante y ahora vuelvo a poner la matriz, que no me deja a ver ahora, aquí, y ahora pondríamos la otra columna, que sería 0, 1, 0, 3, ¿vale? Pues 0, 1, 0 y el 3, ¿vale? Entonces, vais a calcular este determinante, vais a calcular este, y lo que tenéis que ver es que este determinante más este, el resultado, ¿vale? Pues podéis poner aquí determinante igual, y aquí la suma, y ver que sale lo mismo que este determinante. Es decir, que nos especifiquéis muy bien en qué la fila o columna, en qué suma la transformáis, ¿vale? Para coger cada una de las matrices, calcular los determinantes y ver que se cumple esta propiedad, ¿vale? Otra que tenemos por aquí. Si a una línea de una matriz le sumamos una combinación lineal de las líneas paralelas, su determinante no varía. Bien, pues supongamos que partimos de una matriz que puede ser la misma en muchas ocasiones, ¿vale? Bueno, pues vamos a, bueno, yo qué sé, vamos a poner esta matriz, la copiamos, ¿vale? Esta columna la vamos a dejar así. Y ahora la propiedad dice que si yo a una línea, la que sea, fila o columna, le sumo una combinación lineal, es decir, otras líneas multiplicadas por un número, positivo o negativo, el determinante no varía. Entonces, vosotros tenéis que indicar, ¿vale?, qué fila o columna pues va a ser combinación lineal. Por ejemplo, si vosotros lo ponéis así, ¿vale? Vamos a decidir cambiar esta. Entonces, en lugar de estos elementos, imaginaros que yo ahora lo que hago es que la columna 4 va a ser igual a la columna 4 de antes más la columna 1 más 2 veces, por ejemplo, la columna 3, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? A una línea le estamos sumando a ella otras, que no tienen que ser todas, puede ser una, o pueden ser dos, o pueden ser todas las líneas, multiplicadas por un número, ya bien sea positivo o negativo. Entonces, lo que tenéis que hacer, esta es remarcarla, poner los valores que se obtienen al hacer esta operación. Entonces, por ejemplo, a la 4 le sumo la 1, la columna 1, y el doble de la 3. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Sería 0 más 4, 4, y el doble de esta, que es 4, 4 y 4, pues sería 8. Para la siguiente sería 2 menos 1, 1. Y el doble de 0, pues quedaría 1. Pues 1. En esta sería 0 más 1, 1. Y después sería el doble de la columna 3, que sería entonces menos 2. Entonces sería 1 menos 2 menos 1. Y por último, pues 0 más 2, 2, más el doble de 0, que es 0, pues quedaría 2. Bien, calculáis este determinante y veis que tenéis que comprobar que sale lo mismo. Pero vuelvo a decir, siempre los elementos que cambian, que nos dan lugar a la propiedad, tenéis que remarcarlos, ¿vale? Bueno, ya va quedando poquito. En la 9 es muy similar, no la voy a poner. Esta es que le sumamos, no, miento, una línea la transformamos como combinación lineal de otras de las paralelas. Es decir, ¿qué cambiaría en este ejemplo? Que esta no lo he utilizado mucho. Que la columna 4, ¿vale? En este ejemplo, ¿qué cambiaría? Pues que entonces no le tengo que sumar a esta columna otras multiplicadas por un número, sino que lo que hago es coger dos líneas paralelas, multiplicadas o no por un número, y hacer alguna operación. Pues, por ejemplo, si nosotros tenemos eso, pues que cambiemos la columna 4 por la columna primera más el doble de la tercera. Entonces, si vosotros hacéis eso, que sería 4 más 4, 8, menos 1 más 0 menos 1, 1 menos 2 menos 1 y 2 más 0, 2, no cambiaría mucho esta, este determinante tiene que salir 0, ¿vale? Esa es la diferencia de la anterior, ¿vale? De la 8 con la 9. En la anterior, a esta columna le sumábamos una combinación lineal de las otras, en esta
cambiamos esta columna por una combinación lineal de otras columnas. Esta no la tenemos en cuenta. ¿Vale? Ya va quedando menos. ¿Qué me quedaría? Vale, vamos con las siguientes. Mirad, ya aquí ya va a aparecer. Bien. Esta tenéis que poner dos matrices, A y B, y ver que el determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer en esta? Pues tenemos una matriz, que bien puede, vamos a suponer que sea esta misma, esta haría el papel de A, ¿vale? Pues la ponemos aquí. Calculáis su determinante, como hemos visto antes. Para ayudarnos, pues estamos en esa propiedad, vamos a combinar estas celdas, vamos a poner una X como de producto, le doy al Enter, esta celda la vamos a hacer pues bastante más grande, por ejemplo así, y ahora metemos otra matriz. Vale, vamos a ver si me deja. Me ha dejado. Entonces, calculáis el determinante de esta, recordad, igual, mdet, ya os seleccionáis, calculáis el determinante de esta, y ahora, aquí pondríamos, pues, por ejemplo, combinamos, metemos un igual, lo volvemos a hacer más grande, etcétera, etcétera, y tendríais que hacer el producto. Bueno, esto llevaría un tiempo el hacer el producto de estas, que lo podéis hacer a mano, pero también quiero que conozcáis, porque os puede venir bien en algún momento, pues algunas páginas en las cuales que están en internet donde podéis hacer pues distintas operaciones de suma, resta, multiplicación, cálculo de inversa, de traspuestas, es decir, un montón de cosas. Entonces, para que trabajéis también un poquito esas páginas, os muestro aquí dos, ¿vale? Esto ya os lo pasaré. Yo voy a ir con la segunda, con esta que tenéis aquí. Le voy a dar a la opción a ver si aparece. Bien, aparece aquí y mirad. Tenéis matrices de orden 3. Bueno, aquí están una serie de cálculos que yo he hecho. ¿Vale? Diréis, bueno, pues entonces no puedo meterla porque Eduardo me está obligando a hacer un trabajo con matrices de orden 4. Mirad, si le dais aquí al más y al más, convertís esas matrices de orden 4. Entonces, una cosa que podéis hacer, si queréis hacerlo a mano, entre comillas, mirad, seleccionáis las celdas tal cual. Y lo bueno que tiene esta página, a diferencia de la otra que os he puesto, es lo siguiente, que si vosotros vais, aquí no, aquí, y pulsáis el control V, el pegar, sale directamente. En la otra esto no se puede hacer, ¿vale? Selecciono una, selecciono la otra matriz, me voy a esta página, a ver si me deja. Ahora, que se estaba ahí bloqueando. Ahora, la metemos, bien, y mirad, aquí tenéis muchas opciones, ¿vale? Aquí calculáis el determinante, la traspuesta, multiplicamos, la triangular, el rango, inversa, es decir, una serie de cosas que algunas no entenderéis porque son que se dan en distintas carreras, pero lo principal sí lo entendéis. Entonces, podéis calcular, ya digo, todas estas cosas, pero lo que nos interesa es la multiplicación. Pues mirad, le meto la multiplicación y me salen las dos matrices aquí multiplicadas. Y lo bueno que tiene esta página es que si yo le doy a seleccionar al resultado de multiplicar A por B y le doy a control copy, ¿vale? Si me voy al Excel y le doy aquí, le doy al control V y me sale, bueno, habría que, veis que sale un poquito baja, ¿vale? Pues nada, cuadráis para que os salga. Mirad, ahí la tenéis. Bueno, pues ahora si calculáis el determinante de esta matriz, el de esta, los multiplicáis, el resultado tiene que ser el determinante de esta matriz, ¿vale? Y para acabar, y así ya lo dejamos, ya digo, esto es que os vayáis poniendo a medida que yo lo voy diciendo, ir parando y poquito a poco, ¿vale? Vais a tener tiempo, las instrucciones ya os las mandaré. ¿Qué nos quedaría? La de la inversa, ¿vale? Entonces, el determinante de la inversa es igual a 1 partido del determinante de A. Claro, vosotros habéis calculado, nosotros siempre calculamos inversas de matrices de orden 2 y 3, la de orden 4 llevaría un buen tiempo, ¿vale? Que el que quiera hacerlo a mano, que lo haga. Entonces, lo que tenéis que hacer, pues, por ejemplo, de esta primera matriz, ¿vale? Pues la tendríais, veis que siempre utilizo el mismo ejemplo, para algunas cosas cambia, para otros no, pues bueno, podéis hacerlo o la que os dé la gana. Mirad, es esta matriz que tenemos aquí, si le doy a la inversa, mirad, aquí la tenéis. ¿Vale? Bien, aquí os recomiendo una cosa, porque vais a tener a lo mejor problema a la hora de meter, por ejemplo, un cuarto, ¿vale? Porque hay determinados formatos, por ejemplo, si hago 1 entre 4 y le doy el enter, mirad qué pasa. Me lo pone como en formato fecha, ¿vale? Eso sería irse aquí, ir al formato de las celdas y buscarlo, ponerlo en función de número, con decimales o no, ¿vale? Eso ya cada uno sería. Pero aquí no os compliquéis, porque si no os va a dar problema a la hora, porque a la hora de meterlo, porque diréis, oye, nos has dicho que lo copiemos, ¿vale? Pues le doy aquí, lo copiamos, quitamos esta celda,
Pero mirad qué pasa, que sigue habiendo algunas que me las da en formato fecha, otras en decimal, otras en fracción, ¿vale? Entonces siempre da un poquito de problema. Entonces, yo vuelvo a decir, aquí yo metería un ejemplo principalmente que tenga muchos unos y ceros, principalmente algún 2 o alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, mira, si yo meto, por ejemplo, esta matriz, que tenga unos menos unos, pues puede que tenga algún 2, calculáis el determinante, va a tener un valor, y entonces si cogéis esta matriz y calculáis su inversa, vais aquí, seleccionáis, ya os lo he cambiado, calculáis la inversa y mirad, esto ya es más fácil de meter, porque todos los valores los podéis meter y las fracciones, si os da problema, pues sería pues meter un medio, pues transformarlo en 0,5, ¿vale? Hay que meter 0,5. Entonces cogéis esta matriz, ¿vale? Vais aquí al Excel, la metéis, la que os da, esta, pues lo miráis, es un medio y un medio, ¿vale? Entonces metéis 0,5 y 0,5. ¿Vale? Que no. Ah, bueno, es que no la tenemos en formato de número. Ya digo, si no las vais metiendo una a una y os ahorráis todo el problema este de los formatos, ¿vale? En número, en general, aquí se lo que después, ahí está, ¿vale? Con 2 decimales, con uno valdría. Ahora calculáis vosotros este determinante y vais a ver que tiene que salir un 1 partido del determinante de la matriz que habéis calculado. ¿Vale? Bueno, yo creo que con esto yo he tocado un poquito y os he mostrado qué cosas hay que seleccionar, cómo un poco mejorar la presentación. Ahora os toca. Una cosa que miraré es que no utilicéis el mismo ejemplo que yo tengo aquí en los ejemplos, ¿vale? Voy a meter alguno distinto y ya está. Y ya digo, os he dado ya un ejemplo, un poquito de las pautas para hacer todo el trabajo. Esta otra página, había otra página que era esta, si le dais, pues mirad, es una calculadora, pues mirad, aquí podéis cambiar la dimensión, una matriz de orden 4, metéis la matriz, pero esta tiene un problema. Si os acordáis, si yo seleccionaba aquí la matriz, le va a control C y me iba a la otra página, al poner en la primera celda, vale, os lo explico, al ponerlo aquí, le dabais control C, ya está, no cambia porque es la misma. Si queréis mirar aquí, mirad cómo cambia, ¿vale? Pero en esta página, mirad, yo me pongo aquí, le doy a control V y no me hace la copia, con lo cual este es un poco más rollo. ¿Vale? Si lo metéis en esta, pues después le dais al igual y os generaría la matriz inversa. Pero yo creo que es mejor la otra porque es más obvio el producto. Pero ya digo, aquí tenéis para hacer la traspuesta, la multiplicación por un número, la multiplicación de matrices, incluso las potencias, que si alguno incluso cuando hace deberes quiere comprobar estas cosas, pues aquí tenéis 2 páginas donde podéis comprobar un poquito las soluciones pues para calcular algunas inversas de algunas matrices, incluso el rango, etcétera, pues podéis ayudaros de estas páginas. Bueno, y yo creo que no se me olvida más, ya os he mostrado un poquito las cosas. Eso, le ponéis el nombre a la hoja de propiedades de los determinantes, la juntáis y me la mandáis a la dirección que ya sabéis. El plazo, pues ya os lo indicaré ahora, pero como siempre va a ser bastante amplio. Y nada, ese es el trabajo que tenéis que presentar. Ahora lo que falta es poner las cosas bien, que pongáis los ejemplos, que nos especifiquéis bien las situaciones en las cuales pues tenemos que fijarnos para comprobar si entendéis o no las propiedades. Y ya digo, cualquier duda, pues ya sabéis, me preguntáis, o bien en clase pues andaré un poquillo liado, pues bien por los medios habituales, en los recreos, como vosotros veáis, ¿vale? No me extiendo más, ya digo, esto es que os pongáis poquito a poco con ello, lleva algo de tiempo, pero si vais parando el vídeo y lo vais haciendo, yo creo que en un ratillo lo hacéis, ¿vale? Pues nada, lo dejamos aquí, creo que no se me olvida nada. Lo de siempre, muchas gracias por vuestra atención y nada, a poneros a presentar estas propiedades de una manera así un poco chula y lo de siempre, nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima.